En nuestros países latinoamericanos es muy frecuente que cuando se den desacuerdos, desinteligencias, desencuentros, sea a nivel político, social, económico, es decir, exista un sustrato de descontento, se busque a un responsable. Y normalmente las miradas giran a la Constitución como si el tocar desafinado de la orquesta tuviera algo que ver con la partitura. Pero es nuestra realidad. En nuestros 52 años de vida hemos sido testigos en el Perú de 2 constituciones. De ellas hablaremos en los minutos que siguen. Soy Guido Aguila Grados y esta es una nueva entrega de Tribuna Constitucional. La Constitución de 1979 y la Constitución de 1993, vidas paralelas. Sean todos bienvenidos. Iniciamos este paralelismo con el contexto histórico. La Constitución de 1979 fue un producto de la Asamblea Constituyente de 1978, presidida por Víctor Raúl Haya de la Torre. Se hizo dentro del gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez Cerruti, que a su vez sucedió al de Juan Velasco Alvarado, que había convertido al Estado en el centro de la economía peruana. A nivel internacional, la Guerra Fría estaba en uno de sus puntos más álgidos y el Perú ya pertenecía desde 1972 al movimiento de países no alineados. Un contexto histórico totalmente distinto de la Constitución de 1993, que se desarrolló dentro del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, implantado por Alberto Fujimori luego de disolver el Congreso el 5 de abril de 1992. Ante la presión internacional en la 22ª Asamblea General de la OEA, celebrada en Nassau, en Bahamas, Fujimori se comprometió a conformar este Congreso Constituyente Democrático, que finalmente estuvo formado por 80 representantes, presidido por Jaime Yoshiyama y la Comisión de Constitución a cargo de Carlos Torres y Torres Lara. En el ámbito internacional era un contexto, una atmósfera, un medio ambiente completamente distinto al de la Constitución de 1979. Ya no existía la Guerra Fría. Para esto, en el año de 1985, Mikhail Gorbachev llega al gobierno de la Unión Soviética e implementa la perestroika, con una política totalmente distinta a la de sus antecesores. Además, en 1989 se produce la caída del muro de Berlín, la cortina de hierro que separaba no solamente Europa, sino también a OTAN del Pacto de Varsovia. En 1990 se produce la reunificación alemana y en 1991 la disolución de la Unión Soviética, un contexto internacional totalmente distinto. Número 2. Respecto de los tratados de derechos humanos. La Constitución de 1979 le daba rango constitucional, señalándolo en el artículo 104. La Constitución de 1993 no menciona que los tratados de derechos humanos tengan rango constitucional, al menos no de manera expresa. El Tribunal Constitucional lo ha señalado jurisprudencialmente. Tercero, respecto del Poder Ejecutivo. La Constitución de 1979 prohibía la reelección presidencial inmediata, al igual que su antecesora, la Constitución de 1933. En cambio, la Constitución de 1993 permitía la reelección presidencial inmediata. 4. Respecto del Poder Legislativo. En la Constitución de 1979 se señalaban la existencia de 240 congresistas, 60 senadores y 180 diputados. Además, los expresidentes constitucionales eran senadores vitalicios. En cambio, la Constitución de 1993 reduce a la mitad, 120 congresistas en una sola Cámara. Hoy son 130 vía reforma constitucional. Además, se eliminan los senadores vitalicios. Quinto, la administración electoral. En la Constitución de 1979 solamente existía el Jurado Nacional de Elecciones en exclusividad.
En la Constitución de 1993, además del Jurado Nacional de Elecciones, la administración electoral se conforma por la OMPE y la RENIEC. Sexto, el régimen laboral. En la Constitución de 1979 se regulaba la estabilidad laboral absoluta. En cambio, en la Constitución de 1993 se apuesta por una estabilidad laboral relativa. Séptimo, respecto de la pena de muerte. La Constitución de 1979 regulaba la pena de muerte en caso del delito de traición a la patria en tiempo de guerra. La Constitución de 1993 amplía sus alcances a los casos de terrorismo. Octavo, respecto de la disolución del Congreso. En la Constitución de 1979 se tenían que haber censurado a 3 gabinetes y la censura solo alcanzaba a la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores seguía en funcionamiento. En cambio, en la Constitución de 1993 se requiere haber censurado o negado la confianza solo a 2 gabinetes y se mantiene la Comisión Permanente en funcionamiento. Noveno, respecto del proceso de inconstitucionalidad de las leyes. La Constitución de 1979 permitía que esta inconstitucionalidad sea planteada por 50.000 ciudadanos. En cambio, la Constitución de 1993 reduce solo a 5.000 ciudadanos la posibilidad de plantearla. Y por último, décimo, respecto de la familia. La Constitución de 1979, en su artículo 5, señalaba que el Estado protege el matrimonio y la familia como sociedad natural e institución fundamental de la nación. En cambio, la Constitución de 1993, en su artículo 4, señala que el Estado protege la familia y promueve el matrimonio y los reconoce como institutos naturales y fundantes de la sociedad. Finalmente, cada vez que se da una nueva Constitución, siempre se hace con una vocación de permanencia en el tiempo, casi de eternidad. Tanto el poder constituyente como la población juran amor eterno al nuevo documento. Empero, en el transcurrir del tiempo, de los días, el desgaste, la erosión, a veces es inevitable. Punto final al programa de hoy. Si consideras que es de utilidad, suscríbete al canal, dale like y compártelo. Si estás interesado en estos temas de derecho constitucional, en nuestro playlist tenemos una cantidad importante para que los visualices. Muchísimas gracias. Permiso.